Saludos y bendiciones, hermanos, a la distancia. Continuamos reflexionando el Evangelio dominical. En esta ocasión estamos ya por celebrar el domingo número 28 del tiempo ordinario y continuamos reflexionando al evangelista San Lucas, que si ustedes han estado atentos a estas reflexiones, han ido a misa cada domingo o al menos han leído el Evangelio de cada domingo, sabrán que es el evangelista que venimos escuchando durante estos últimos domingos. Pero en esta ocasión vamos a reflexionar, vamos a compartir un poco sobre el capítulo número 17, versículos del 11 al 19. Y como siempre les digo y como siempre les menciono por aquí, siempre es bueno leer el Evangelio antes de escuchar esta reflexión, antes de ir a misa, sobre todo para tener un contexto un poquito más amplio de estas reflexiones que se quieren compartir y precisamente de las homilías que escuchamos cada domingo en las iglesias. Pero bueno, como quiera, yo siempre les describo aquí el Evangelio de una manera un poquito más corta, un poquito más sintética, pues para tener ese contexto a la hora de compartir esta reflexión con ustedes. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio este domingo? ¿Qué es lo que nos dice San Lucas? Bueno, nos dice cómo Jesús se dirige hacia Jerusalén, pasa por Samaria y Galilea, y cuando está por entrar en una ciudad, dice que 10 leprosos desde la distancia le gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de mí. ¿Eh? No se acercan a él, sino desde la distancia le dicen: ten compasión de nosotros. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cuál es la respuesta de Jesús en ese momento? Les va a dar una orden, si lo podemos decir de alguna manera, y les dicen: vayan hacia los sacerdotes. Les dice: diríjanse hacia los sacerdotes. Y esto es lo que van a hacer los 10 leprosos. Se dirigen, se ponen en camino hacia los sacerdotes. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras van de camino, quedan sanados, quedan curados. Esa lepra que ellos tenían, esa enfermedad, desaparece. De esos 10 leprosos, 9 continúan el camino y solamente uno regresa a darle gracias a Jesús. Se postra ante sus pies, da gloria a Dios, alaba a Dios, da gracias. Cuando Jesús ve eso, que solamente uno regresa, le dice: ¿acaso no eran 10? ¿No eran 10 los que han recibido ese milagro? ¿Por qué solamente uno ha regresado? Y es donde Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esto es importante, tu fe te ha salvado. A grandes rasgos, este es el Evangelio que escuchamos este domingo, domingo número 28 del tiempo ordinario. Y vean cómo tiene cierta continuidad con el Evangelio que escuchamos el domingo pasado. Si ustedes se acuerdan, el domingo pasado se nos hablaba sobre la fe. Jesús nos decía: si tuvieran fe, al menos como un granito de mostaza, harían cosas inimaginables, harían cosas incluso humanamente imposibles. Bueno, hoy precisamente vemos en la fe de estos 10 leprosos que quedan sanados, que quedan curados. Vemos ya un ejemplo de lo que Jesús nos decía precisamente el domingo pasado. La fe puede hacer milagros, puede hacer cosas inimaginables, pueden hacer cosas impensables. Ahora, antes de partir a la reflexión, también tener en cuenta esto. La enfermedad que tenían estas personas era la lepra, una enfermedad pues que aquejaba mucho al pueblo en ese tiempo. ¿En qué consistía? Pues prácticamente se les caía la piel a pedazos y eran considerados impuros, incluso ritualmente impuros. Si uno va al Levítico puede ver ahí todo aquello que implicaba el tener esa enfermedad. Prácticamente eran excluidos del templo, de sus familias, de las ciudades, de la sociedad. Eran excluidos de todos. Por eso aquí es importante este detalle, porque dice Jesús entrando a la ciudad, es decir, los leprosos estaban a las afueras, apartados de todos. Y a la distancia le gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es decir, no se acercaron a Jesús, no se acercaron a Él, porque eso estaba prohibido. No podían acercarse a nadie. Ellos eran considerados impuros y debían de ser completamente apartados. Aquí yo quiero destacar esta primera reflexión, porque miren, quizás nosotros en nuestra vida cristiana no encontramos leprosos de la misma manera como se encontraban en ese tiempo, como lo describe el Evangelio. La medicina ha avanzado, gracias a Dios, y hay cura y muchas personas pueden sanar a través de la medicina. Pero sí es verdad que hay muchas personas que se sienten así, excluidas, ellos mismos y también por la misma sociedad. Yo aquí me voy a centrar principalmente en aquellas personas que muchas veces por un pecado, por una mala acción, no, nos hemos sentido completamente apartados de Dios. Y es que ese es el sentimiento que nos genera el pecado. No nos queremos acercar a Él.
no nos queremos acercar a Dios porque nos sentimos indignos, porque nos sentimos manchados, porque nos sentimos impuros y nos apartamos completamente de Él. El pecado nos afecta nuestra relación con Dios, nos afecta nuestra relación con los demás, nos afecta la relación con uno mismo. Nos sentimos así y nos apartamos. Y hoy vemos cómo Jesús no hace exclusión de nadie. Estos leprosos eran completamente apartados de la sociedad, de su familia, de todos, menos de Dios. Ellos a la distancia le gritan, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros. Y Jesús la tuvo. Que ese sentimiento que muchas veces el pecado nos genera de sentirnos indignos, de no querernos acercar a Dios, ni siquiera de ir a misa, no lo sintamos. Al contrario, busquemos a Dios con fe, busquemos a Dios arrepentidos y con un corazón humillado, reconociendo nuestro error y sabiendo que Dios nos perdona. ¿Cuántas personas no he escuchado yo así? Yo no me acerco a la iglesia porque me he equivocado, llevado mi vida desenfrenada, he cometido muchos errores, he hecho mucho mal, he cometido muchos pecados, ya no soy digno de acercarme. Y eso tristemente porque muchas veces nosotros como cristianos, nosotros como personas, somos los que señalamos. Esa persona es así, esas personas así, y evitamos que estas personas se acerquen a Dios. Hoy vemos cómo estos leprosos le dicen a Jesús, ten compasión de nosotros. Y Jesús les da una prueba de fe, vayan hacia el sacerdote. Aquí esto lo menciono, se me olvidó mencionarlo. Cuando una persona, un paréntesis, cuando una persona tenía lepra, quien declaraba impuro a esa persona era el sacerdote. Eso lo podemos ver en Levítico, ahí está prácticamente todo lo que se tenía que hacer. Y cuando esa persona quedaba sanada, también el sacerdote lo declaraba ya, digamos, con una posición en la que yo se podía integrar nuevamente al templo, a la sociedad. Entonces el sacerdote declaraba su enfermedad y también si había quedado sanado. Cierro paréntesis. Por eso Jesús les pone una prueba y le dice, vayan hacia el sacerdote. Pero en ese momento ellos ya estaban recibiendo la gracia, pero no habían quedado sanados, sino durante el camino. Y ellos obedecen porque tienen fe en Jesús. Y mientras van ahí hacia los sacerdotes, quedan sanados. Hermanos, la primera enseñanza es esa. ¿Qué hayamos hecho? ¿Cuáles pecados hayamos cometido? ¿Qué mal hemos podido hacer durante nuestra vida? Acerquémonos a Jesús, acerquémonos a Él. Él puede sanarnos. Él puede precisamente darnos esa purificación de nuestra vida, de nuestro interior, para poder reintegrarnos. Muchas veces, tristemente, las demás personas nos pueden señalar, pero Dios no. Y esa es la primera enseñanza. Tú te puedes sentir apartado, indigno, impuro, pero el Señor te está esperando para que tú te acerques a Él arrepentido. Entonces pasamos a la segunda enseñanza. Cuando Jesús le dice, vayan hacia los sacerdotes, que ya les he mencionado, era porque los sacerdotes podían declarar esa sanación ya de ellos para reintegrarles. Quedan sanados, 9 se van hacia el sacerdote y solamente uno regresa a darle gracias a Jesús, gracias a Dios, se postra ante Él, alaba a Dios. Miren, los 10 tenían fe, pero la actitud al recibir esa gracia, al recibir ese don, al recibir ese milagro, fue distinta. 9 van a cumplir la ley, que era ir a donde los sacerdotes para poder reintegrarse nuevamente a la sociedad. Podemos decir que estaban haciendo algo bueno, pero lo que hizo el samaritano, este leproso que se acercó a Jesús, fue mucho mejor, que fue acercarse a Él. Porque debemos entender que todos los bienes que nosotros recibimos de Dios son dones, son gracias, son bendiciones, no son derechos que nosotros tenemos. Muchas veces pedimos a Dios como si fuese un derecho para nosotros y no es así. Nosotros pedimos sabiendo que lo que Dios nos da es un don, es una gracia. Por eso cuando lo recibimos tenemos que darle gracias a Él y acercarnos a Él. A mí me gusta mucho esta imagen porque es lo que muchas veces sucede dentro de nuestra propia vida. Dentro de nuestra propia vida sucede prácticamente esto. Vean esta imagen. 10 reciben el milagro. De esos 10, uno se acerca a Jesús y 9 se apartan, van y se dirigen hacia otro lado. Los dones, los bienes, los milagros que nosotros recibimos de Dios están para que nosotros nos acerquemos a Él, no para que nos alejemos. Y tristemente sucede a veces así. Yo ya recibí lo que quería, como mi fe se cortaba precisamente allí,
me aparto y me olvido de darle gracias a Dios. Cuando Dios te da un don, cuando Dios te da una gracia, cuando Dios te da un milagro, es para que te acerques a Él. Y cuando tú te acercas a Él, recibes incluso aún más de lo que ya habías recibido. Porque este samaritano, este leproso que se acerca hacia Jesús, se postra ante Él, alaba a Dios y agradece, Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le ha dado la salvación, una purificación no solamente exterior, sino interior, que es la que todos nosotros buscamos. Entonces, hermanos, de este domingo número 28 del tiempo ordinario, comparto esta reflexión. En primer lugar, no tengamos miedo, no sintamos que Dios no nos va a perdonar, aunque las personas que están a nuestro alrededor pueden decir tantas cosas. Acerquémonos a Él, confiando en que el Señor nos perdona, que el Señor nos escucha, teniendo esa fe. Y cuando Dios te bendice, cuando Dios te da, cuando Dios obra en tu vida, es para que nos acerquemos más a Él, no para que nos alejemos, que nos acerquemos, nos postremos ante sus pies, alabemos a Dios y demos gracias por todo eso que hemos recibido, porque no se trata de recibir aquello por derecho, sino por don y por gracia. Que así sea. Feliz domingo para todos.